Aleluya. ¿Cuántos quieren cambiar de mentalidad verdaderamente? Entonces estás en el lugar correcto. Mira, estábamos adorando y veíamos como pequeños hilos de oro iban cayendo en el piso. Gloria a Dios, porque son señales del Espíritu Santo. Pero la verdad es que yo me pongo más contento cuando a los cristianos les cambia la cabeza que cuando llueve oro. Porque si llueve oro, pues mañana no les cambia la cabeza, nosotros seguimos viviendo en derrota. Es importante que caiga oro, es importante que los enfermos se sanen, es importante que las piernas crezcan, pero más importante que te cambie la cabeza. Porque si tu cabeza cambia, si tu corazón cambia, tu forma de vivir va a cambiar mañana. Aleluya. Aleluya. Digan conmigo, mi límite es Dios. De vuelta, mi límite es Dios. ¿Sabe que cuando la verdadera revelación del Espíritu Santo, tome asiento, si no se va a quedar. La verdadera revelación del Espíritu Santo empieza a invadir nuestra vida, nosotros empezamos a entender que los límites no tienen que ver con lo que Dios originalmente diseñó para nosotros, sino que los límites muchas veces no lo pone el enemigo, sino que lo pone nuestra propia forma de pensar, nuestra cultura, nuestras concepciones que heredamos de nuestros padres. Por eso yo creo que la manifestación más fuerte de la conversión de un hombre y de una mujer es quebrar con el altar paterno, salvo que ese altar paterno venga, claro, está ordenado en Dios por generaciones, pero para la gran mayoría de los que habitamos el planeta, diría un 99%, nuestro éxito o nuestro fracaso dependen de quebrar ese altar paterno, quebrar las costumbres malas heredadas de nuestros padres, quebrar las abominaciones heredadas de ellos y poder verdaderamente caminar en una cultura de reino, porque Jesús no vino a la tierra a establecer la iglesia evangélica, Jesús vino a establecer el reino de Dios, su Padre. Jesús no tenía el problema que tenemos muchos de nosotros. Si Jesús hoy estuviera caminando en la tierra, de hecho camina, pero de otra forma, pero si estuviera caminando corporalmente, Él no tendría el problema que muchos de nosotros tenemos. Somos evangélico, católico, mormón, luterano, testigo de Jehová y que tanta otra cosa. Jesús simplemente se definiría como el Hijo de Dios. Mira, ni tiempo para ser cristiano tendría, porque el cristiano vendría después de que Él pasara. Así que sería hijo de Dios. El negocio más grande que puedes hacer en tu vida es caminar como un hijo de Dios y un hijo del reino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe que mucho se ha hablado en estos años del reino, de la cultura del reino, de expandirnos, de multiplicación? Y son todos factores que tienen que ver con la dinámica del reino de Dios, que está en constante metamorfosis, crecimiento, resignificación, por hablar de alguna forma, porque hay algo que la religión tiene. La religión o el legalismo es estático, el legalismo es cuadrado, cuadrúpedo, no va ni para atrás ni para adelante, siempre usted sabe siempre lo que va a pasar, usted tiene un cuadro muy certero de lo que va a pasar a continuación. Es como cuando usted está mirando la película y dice, ahora viene el beso que el muchacho le da a la muchacha, después se casan y después pasa todo esto, usted ya sabe lo que va a pasar. Bueno, así de aburrida es la religión, pero el reino de Dios va mutando permanentemente, va cambiando permanentemente. El único que no cambia es Dios en sus principios, porque cuando Dios dice yo no cambio, Dios no cambia, claro, pero cambia su forma de manifestarse. Porque con Noé se manifestó en un arca, con David se manifestó en una espada, con Sansón se manifestó con su fuerza, y así con cada uno de nosotros se manifiesta de una forma distinta. Diga conmigo, Dios no cambia, pero su forma de manifestarse sí cambia. Entonces el tema de la expansión, yo tomo muy con pinzas cuando escucho hablar de reino hoy, porque creo que gran parte de la gente que está hablando de reino ni huele el reino de Dios verdaderamente, solo son fotocopias
malas, de mala calidad, de algo que Dios no estableció y que simplemente pretenden acomodarse desde lo lingüístico, pero en realidad su espíritu y su vida están muy lejos de lo que el reino de Dios verdaderamente es. ¿Sabe que el tema de la expansión es un tema vital cuando entendemos nuestro derecho como hijos de Dios? Y entenderlo va a determinar muchas de nuestras acciones para producir ese efecto. O sea, la expansión no es un tema más. Entender el tema de la expansión tiene que ver con nuestro derecho como hijos de Dios. Y cuando hablamos de ser hijos de Dios, hablamos de nuestra identidad. Porque lo que te va a separar de los demás pueblos de la tierra va a ser tu identidad de hijo. No si vas a una iglesia evangélica, no por la cantidad de cultos que vayan a la semana. Mira, hay gente que porque hoy veníamos hablando con Román, y veníamos hablando sobre una gente y dice, no, pero ella no va a la iglesia. No, es que a la iglesia no se va si la iglesia soy yo. Yo no voy a la iglesia soy yo. No voy al culto, voy a la adoración pública. El problema es que nosotros creímos, somos muy parecidos a los católicos en eso, que yendo 3 veces a la iglesia por semana solucionamos nuestros temas, pero pasan 20 años y seguimos igual de cuadrados. Cambiamos al Padre Pedro por el Pastor Omar, pero cambiamos el altar, son tan idólatras del Padre Pedro como del Pastor Omar. Si no los toca el pastor el domingo, si no les ora el pastor el domingo, y lo mismo me pasa a mí como pastor. Hay algunos que cuando saben que yo no estoy no van a la iglesia, son peores que los satanistas, porque se supone que ellos tienen que conocer a Dios, y se supone que no tienen que conocer a un hombre, y se supone que su experiencia con Dios no tiene que estar basada en el ministerio de un hombre o en los dones de un hombre, sino en su experiencia cotidiana. Pero bueno, eso hasta que la gente madura. Ahora, yo lo puedo tolerar de un niño espiritual, lo que no puedo tolerar es de gente que tiene supuestamente 20 años de cristiano y para colmo te anda chapeando con eso todo el día. Entonces, yo lo puedo tolerar de un chiquilín, lo que no lo puedo tolerar es de gente grande. Ahora, expansión es un tema que es sumamente importante porque Dios, su naturaleza, Dios es un Dios expansionista. La expansión de los hijos de Dios es la voluntad de Dios. Es decir, si alguno pensó que Dios lo creó para que se quede enano, pobre, limitado, ciego, frustrado, está muy equivocado. Tal vez alguno se creyó que Dios lo diseñó para que su diseño sea el fracaso, sea la ruina, sea la pobreza, sea la limitación. Diga conmigo, eso no es así. Dios no te creó para eso, y si hay algo que yo he aprendido a detestar con los años de la cultura que hay en la iglesia son las frases de cassette. Trato de no usar frases de cassette, porque esto es como algunos personajes que andan en boga hoy en el mundo evangélico que vienen y dicen, hola amado, y con la voz toda engolada se dicen, hola amado, y no te aman nada, te detestan y te están criticando todo el día, pero son todos amados. Generalmente cuando te dicen amado, vos ya tenés que esperar que el puñal te va a pasar por el otro lado, porque cuando te vienen a decir amado es porque vienen a sacarte algo. Hola amado del reino. ¿De qué reino? Gente sin identidad. Yo he determinado, aunque sufra el ser detestado en muchos lugares y para peor por muchos ministros, yo me he determinado a no hacer una fotocopia de nadie. Gracias a Dios. Pienso vivir y morirme siendo original en el Espíritu Santo, porque el que me llamó a mí es el Espíritu Santo. Gracias, el que me limpió de la inmundicia es el Espíritu Santo. Gracias, el que me dio una familia es el Espíritu Santo. Gracias, el que me dio un ministerio es el Espíritu Santo. Gracias, Señor, aleluya. Hay gente que en el reino se vive pensando, pero es que parece que yo soy un bicho raro porque veo todo mal. No, no ves que está todo mal, estás viendo lo que está pasando, que es distinto. Y no está todo mal, pero sí está bastante mal. No es que todo esté mal, pero bastantes cosas están mal. Sí, Señor. El país no llega a estar como está porque la iglesia está tan bien. No es que los políticos son reflejo de los políticos son el reflejo de la iglesia, porque la que gobierna en la nación es la iglesia. Y como la iglesia está fragmentada, dividida y llena de hechiceros, lo mismo pasa en la órbita gubernamental. Satanás nunca puede manifestar algo en una nación si la iglesia no le da el derecho legal de hacerlo. La iglesia está fragmentada, está dividida y está sin liderazgo. Necesitamos orar para que un liderazgo fresco, lleno del Espíritu Santo. Oiga esto, yo ya voy a seguir, pero te tiene que
decir algo, que un ministerio apostólico como el de Guillermo Maldonado venga a la Argentina y pase de largo por Buenos Aires, a vos te tiene que decir algo. Y no quiera pisar acá ese hombre, porque los 5 grandes del buen humor no lo reciben. Te tiene que decir algo. Lo apostólico se tiene que tiene que nacer en nuestro país. Lo apostólico verdaderamente de Dios aún no ha nacido. Porque el día que lo apostólico verdaderamente nazca, porque lo apostólico es sinónimo de lo expansivo, las cosas van a cambiar y en serio. El día que lo apostólico nazca, va a haber gente que no va a poder subir más a ningún púlpito del país. El día que lo profético verdaderamente se levante, va a haber gente que no va a tener lugar para predicar, ni en la iglesia más pequeña. El día que lo profético verdaderamente se levante, va a haber gente que se va a tener que dedicar a, no sé, a vender empanadas, porque de predicador no van a poder trabajar más. Porque la mentira un día se vence. Hermano, expansión. La expansión de sus hijos es la voluntad de Dios, no hay duda sobre eso. Sin embargo, sería importante dilucidar por qué muchos hijos de Dios no se expanden, retrasan, mientras otros se expanden ilimitadamente, exhibiendo fruto, maduración, desarrollo, resultado. Esta es una cuestión que está presente a nivel congregación, a nivel personal, en todos los niveles. Nosotros tenemos que empezar a chequear por qué, mientras otros se está expandiendo conforme a lo que Dios estableció, yo no me estoy expandiendo. Tenemos el mismo Dios, creemos en el mismo Jesús, supuestamente estamos haciendo las cosas bien, sin embargo no nos expandimos. Quiero decirte que la voluntad de Dios tiene que ver con tu expansión. El tema de que nos expandamos o no tiene que ver con que fuertemente tenemos que entender